Ok. Pues nada, pues la presentación de hoy va a ser un overview de la subespecialidad de nefrología, que dirigida a estudiantes de premédica para tal vez consideren esta carrera en el futuro y explicarles lo que la especialidad comprende. Cuanto a conflictos de interés, no tengo ningún conflicto de interés, no soy speaker para ninguna farmacéutica ni nada por el estilo. La audiencia target son estudiantes de premédica, estudiantes de medicina, sí, hay, ¿verdad? Y trabajadores de salud. Originalmente esta charla, pues, era dirigida a estudiantes de premédica, era algo bien low-key como tal, ¿verdad? Pero pues, al Puerto Rico de hacerlo disponible para el público, pues decidimos entonces incluirla y expandirlo un poco para no hablar solo de la especialidad, pero darle un overview de la nefrología en general para que las personas puedan tener alguna idea. Muchas gracias por eso. Entonces, voy a tratar más o menos, yo a veces hablo rápido, que dure unos 35 o 40 minutos tal vez, ¿verdad? Para entonces después darle tiempo a la pregunta, que yo pienso que después de eso el attention span baja, ¿verdad? Y pues no lo quiero aburrir tanto, para darle tiempo a dudas, preguntas, definitivamente. Ok. La presentación mía, yo uso imágenes generadas por AI, desde que yo puedo hacer mi propio slide, esto es lo que yo uso, ¿verdad? Si ven algo que se les parece a algo, fue totalmente coincidental. Vamos a ver aquí. Perfecto. Ok. Hablando un poco sobre mí, yo me gradué de bachillerato de Ciencias General en el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico en el 2002. Luego de eso, pues yo estudié medicina en la UCC, en la Escuela de Medicina de Bayamón, donde me gradué en el 2006. En ese momento, pues ahí entré a residencia en el Hospital de Veteranos de San Juan. Ahí hice primero medicina interna y luego de medicina interna también en el Hospital de Veteranos hice nefrología y me gradué entonces de nefrología en el 2011. En el 2025, después de viejo, pues decidí seguir estudiando y hice una segunda subespecialidad en enfermedades glomerulares, que es una subespecialidad dentro de la nefrología. Y también en el 2025, en Glaucoma Foundation, pues hice entonces una certificación de patología renal. Soy board certified en nefrología desde hace 15 años por el American Board of Internal Medicine. Y mayormente mi práctica privada ahora mismo es en el Hospital Menonita de Caguas, en una oficina privada. Y también dirijo la facilidad de diálisis de Atlantic Healthcare en Caguas y en Junco. Y visito un total de 4 unidades de diálisis. O sea que me mantengo bastante ocupado. Ok. Cuanto a los objetivos, voy a darle un overview del impacto global de la enfermedad renal crónica, que básicamente lo que nosotros trabajamos, o básicamente es el término general para todas las condiciones que nosotros atendemos. Provee entonces un overview de la subespecialidad de nefrología, para que entonces los estudiantes de medicina y de premédica que sepan más o menos qué es lo que se hace en esta especialidad. Discutir cuáles son los retos de nuestra subespecialidad, porque nuestra subespecialidad tiene unos retos bien importantes que hay que discutirlos y que es importante conocerlos a la hora de uno considerar o no esto como un futuro carrera. Y también, obviamente, pues vender la especialidad, decir cuáles son los aspectos positivos de nuestra subespecialidad, que entendemos que puede ser una carrera muy fulfilling dentro de la medicina. Y también, pues, esta fue la parte que añadí para dar un overview para todo el mundo, discutir los procedimientos que hacemos dentro de la nefrología, que sé que siempre es de mucho interés, y su especialidad adicional a la nefrología, ¿verdad? Los otros tracks que hay y el tiempo que toma, que sé que es una cosa que hay mucho interés siempre. Ok. La enfermedad renal crónica, que es el término general para todas las condiciones que nosotros atendemos, es una epidemia silenciosa y a pesar de que es un problema tan grande, muchas personas lo desconocen. Y 1 de cada 7 personas en el mundo padece de alguna enfermedad crónica renal de algún tipo. Y como vamos a hablar, la gran mayoría de las personas no están conscientes de que la padecen. So, a nivel mundial, estamos hablando de millones de personas que padecen de enfermedad renal crónica de distintos estadios. El peligro grande de la enfermedad renal crónica es que básicamente no tiene síntomas. Una de las preguntas comunes que nos hacen es qué yo puedo sentir para saber si mis riñones están teniendo algún problema. Y la realidad del caso es que el peligro es que la enfermedad renal crónica no es hasta que uno ha perdido más de 80% de nuestra función renal que empiezan los primeros síntomas. O sea que cuando el paciente se viene a evaluar, si no se está haciendo laboratorio, pues ya cuando ha pasado, pues está ya una enfermedad renal bastante severa, funcionando menos de 20% de los riñones. Y si pasó desapercibida por todo ese periodo, pues las opciones que tenemos de tratamiento son mucho menos. Eso es bien importante
crear conciencia sobre esto, particularmente siempre hacer en los laboratorios, ya que la enfermedad renal la monitoreamos con laboratorios de sangre, químicas y muestras de orina, por lo menos una vez al año, hacer los laboratorios generales, aunque no padezcamos de ninguna condición, ya que en este sentido usted puede pasar desapercibida una condición que es extremadamente seria. Se considera una epidemia porque, como hablamos, millones de personas en el mundo la están padeciendo. Y también, no solo eso, la enfermedad renal crónica, según va aumentando la severidad, el gasto económico sobre el sistema de salud es tremendo. En el sentido de que los pacientes con enfermedad renal crónica a nivel de Estados Unidos, esta persona que es un porcentaje, comparado con todos los pacientes, este es un porcentaje mínimo, ocupan casi el 15% de todo el budget de Medicare para todos los años. Es una condición que tiene un gasto desproporcional porque las terapias que tenemos son todas bastante costosas y bastante complicadas. Por eso, aparte a lo que sufren los pacientes, también para el sistema de salud es algo bastante fuerte. En Estados Unidos hay aproximadamente 400.000 personas, pacientes, que reciben algún tipo de terapia de reemplazo renal, ahí están incluidas todas las modalidades de diálisis, que vamos a discutir, y trasplante de riñón. Y Puerto Rico, porque estamos aquí en Puerto Rico, vamos a hablar sobre la data de ello. Hasta hace muy poco, Puerto Rico era una de las jurisdicciones que más tasa de enfermedad crónica tenía. La costa este de Puerto Rico, particularmente, que es el área donde nosotros estamos, que comprende por lo menos desde Cagua hasta Fajardo. Hasta hace poco tenía la tasa más alta de diabetes en todos los Estados Unidos como tal. Entonces, pues en ese sentido, como la diabetes es una de las causas principales de enfermedad renal crónica, pues tenía la enfermedad renal desproporcionalmente alta en Puerto Rico. Nosotros tenemos comparativamente 45% más pacientes con diabetes que en los Estados Unidos y 19% más hipertensión que en los Estados Unidos. Y por consiguiente, tenemos de 17 a 20% más pacientes con enfermedad renal terminal de los riñones en stage kidney disease, que eso lo vamos a discutir en breve lo que significa. En Puerto Rico, puede ser que tengan algún familiar o conoce a alguien que reciba tratamiento de diálisis. En Puerto Rico hay aproximadamente 6.200 pacientes que reciben tratamiento de diálisis en toda la isla y se realizan alrededor de unos 100 trasplantes de riñones al año. Teniendo en cuenta, cuando yo empecé en el 2011, habían 5.000 pacientes que recibían tratamiento de diálisis en Puerto Rico. Ya entonces, 15 años fast forward, hay 6.200. Teniendo en cuenta las personas que ya no están, que fallecen, más las personas que empiezan tratamiento, ha habido un aumento de la cantidad de pacientes y como sabemos, la población de Puerto Rico no está creciendo, está disminuyendo. Eso nos habla, ¿verdad? Que no es que tenemos más pacientes en la isla, tenemos menos, pero que sí que es una población que, que tiene esta particularidad. Y esto es pacientes solamente ya con la etapa más severa. De las etapas más tempranas hay muchos más. Aproximadamente 300.000 pacientes en Puerto Rico, o uno de cada 10 personas aproximadamente, si entendemos que en Puerto Rico hay 3 millones de personas, padecen de enfermedad renal crónica de algún tipo, de los estadios más leves asintomáticos hasta los estadios más severos, en stage kidney disease, que son cuando necesitan diálisis o trasplante de riñón. Y en Puerto Rico hay 47 unidades de diálisis, 30 de Fresenius Kidney Care, 17 de Atlantis Healthcare Group, que están en toda la isla. Entonces, como hablamos, la mayoría de los pacientes que tienen enfermedad renal crónica no tienen síntomas y no están conscientes de que la padecen como tal. Y en nuestras unidades de diálisis, particularmente la unidad de diálisis de Caguas, donde yo soy director médico, hace unos años hicimos un estudio y esa unidad en ese momento tenía 150 pacientes recibiendo diálisis. Y esos pacientes, 70% nunca había evaluado un nefrólogo antes de tener que necesitar tratamiento de diálisis. Este paciente, ya sea porque la enfermedad pasó sin diagnosticar o no fue referido a tiempo, perdió su función renal hasta el punto que necesitó tratamiento de diálisis. Y en ese sentido, la primera vez que vio a un nefrólogo fue en el hospital cuando hubo que empezar la diálisis de emergencia. En ese sentido, pues, hay un lapso grande que hay que trabajar desde la medicina primaria hasta la especialidad para que esos pacientes lleguen antes a nuestra evaluación para poderle ofrecer eso. Y entonces, si el paciente empieza tarde en diálisis, eso quiere decir que menos de 3 meses desde el diagnóstico hasta empezar diálisis, que se considera un late referral, la mortalidad en el primer año es mucho más alta. Esto ha mejorado mucho. Cuando yo empecé, 30% de los pacientes en el primer año de enfermedad renal crónica fallecían. Eso ha mejorado mucho, gracias a Dios, porque estamos identificando antes. También tenemos el problema, como sabemos, en Puerto Rico recibe 25 a 30% menos fondos de Medicare para
para el sistema de salud. Y como vamos a ver más adelante, este es un sistema, este es un tratamiento que en su gran medida lo cubre el sistema de Medicare, so tener menos fondos para pacientes más enfermos, pues, es un reto bastante grande. En cuanto a las causas de enfermedad renal crónica, la más común, esta pie chart es de Estados Unidos, data de Estados Unidos, 43,8 pacientes, por ciento de pacientes, disculpen. En Estados Unidos su causa de enfermedad renal terminal es diabetes, 26,8 alta presión, 7,6 enfermedad glomerular, aunque este por ciento está understated porque muchos de estos pacientes con hipertensión lo que de verdad tenían era esto que nunca se diagnosticó. Enfermedades quísticas y hereditarias 2,3% y 17% de pacientes nunca se sabe cuál fue la causa de enfermedad renal. Hago una salvedad aquí porque en Puerto Rico no es 48%, 43%, es 60%. En nuestro caso, 60% de los pacientes que requieren tratamiento de diálisis y tienen enfermedad renal crónica, la causa es diabetes. Y esto es importante que sí que nuestros pacientes de la isla están más complicados y con más enfermedades, ya que diabetes no es una enfermedad que solamente afecta a los riñones, afecta al corazón, la vista, la circulación, como saben. So, tenemos mayor cantidad de pacientes de Puerto Rico con enfermedad renal terminal y también tenemos una población que está comparativamente más complicadita que en otras partes del mundo. Entonces, aquí digamos, ¿qué es la subespecialidad de nefrología? Es como ahora, es la especialidad que trata las enfermedades del riñón y la hipertensión. En Puerto Rico, pues siempre está la convención que la presión la trata el cardiólogo, y sí, hasta cierto punto la trata, pero la especialidad de hipertensión en propiedad también es de nosotros como tal. O sea que es nephrology and hypertension, ya que los casos de hipertensión difícil típicamente tienen un origen suprarrenal. Entonces, nefrología varía desde 5 a 6 años de estudios posgraduados, entiéndase, después de medicina. Eso serían los 4 años de medicina y 5 a 6 años adicionales a eso, que serían 3 años de medicina interna de especialidad, ya que hay que hacer medicina interna antes de hacer nefrología. Y entonces después nefrología viene siendo de 2 a 3 años. La mayoría de los programas son 2 años. Hay algunos programas, como ustedes saben, particularmente en Estados Unidos, que hay un año de research incluido. O sea que esos programas, pues, tienen hace 3 años. Pero la mayoría de los programas son de 2 años. Y en el caso de nefrología pediátrica, aunque yo soy de nefrólogo de adulto, pues aplica lo mismo. Sería entonces 3 años de pediatría y de 2 a 3 años de nefrología pediátrica, según sea el programa. Entonces, especializaciones adicionales, fellowships adicionales en nefrología, después que uno lo hace, está nefrología de trasplante, nefrología intervencional, enfermedad glomerular y patología renal, y nefrología de cuidado crítico. Más adelante pues, vamos a hablar sobre estos tracks como tal, para que sepan cómo se ha ido especializando la medicina, la nefrología. Básicamente la nefrología antes no tenía estas subespecialidades, es un campo que se está expandiendo, yo diría en los últimos 10 15 años, es que estas especialidades han salido pues, básicamente si nos vamos a las últimas tres serían en los últimos 10 años, son subespecialidades bastante nuevas. Entonces, ¿cómo es la vida de nosotros los nefrólogos? Este es mucho trabajo, como se podrán imaginar. La mayoría de las especialidades médicas tienen dos lugares de servicio, típicamente consulta en el hospital y la clínica. Nosotros tenemos tres lugares de servicio, típicamente consultas en los hospitales, donde vemos pacientes como hospitalizados que llegaron mal o pacientes que reciben diálisis que los hospitalizaron. Tenemos nuestra clínica de seguimiento de pacientes de nefrología, como tiene muchas especialidades, pero tenemos un tercer lugar de servicio que es la unidad de diálisis ambulatoria, que son los pacientes que van a una clínica ambulatoria, un centro, donde van a recibir su tratamientos de diálisis. En las cuatro unidades que yo voy, yo estoy a cargo aproximadamente de unos 200 pacientes de diálisis como tal. O sea que es otro setting, estos pacientes típicamente uno los ve de 2 veces al mes. So, aparte de hacer tiempo para ver las consultas en el hospital y ver entonces los pacientes en la clínica, también tenemos que visitar las unidades de diálisis. So, en un día, yo podría ver, desde que yo me levanto, veo turnos por la mañana de diálisis en la unidad, voy al hospital. Después voy a la oficina y cuando salgo de la oficina por la tarde, voy por la noche a ver más pacientes. En un día normal de nefrología se pueden ver entre 35 y 50 pacientes, dependiendo, como tal. O sea que es una especialidad bien dinámica. No todos los nefrólogos se dedican a hacer diálisis ambulatoria, pero están esos tres años de trabajo y pues este, es un reto cubrir todas esas áreas, pero pues, en cierto sentido, pues, si es una persona que no le gusta estar mucho tiempo en un sitio, que es lo que digo, como yo, por mi tipo de personalidad, a mí no me gusta estar todo el tiempo en un sitio, pues
moviendo constantemente, pues hace que el día sea más movido, más entretenido, si viene así de esa forma. Entonces, en el 2019, el Global Kidney Health Atlas reportó que el 70% de los países no tienen suficientes nefrólogos para la población de pacientes que tienen. Como mencionamos, estamos hablando que chronic kidney disease, que lo tienen millones de personas a nivel mundial, y particularmente en áreas de Asia, África como tal, los números son aún más grandes. Y el promedio en estos países es 25 nefrólogos por cada millón de pacientes. O sea que para que ustedes tengan una idea. En Puerto Rico, si hay de 3 a 3,2 millones de personas, en Puerto Rico hay más de 60 nefrólogos, pero yo uso el número 60 porque hay como unos 75, pero que están bien activos en la práctica yendo a hospitales, unidades de diálisis, hay entre unos 60 y 55, que eso es lo que yo cuento verdaderamente. O sea que estamos hablando de que en Puerto Rico hay 19 nefrólogos por cada millón de pacientes como tal. O sea que dentro de una especialidad que ya por decir a nivel mundial está con mucha necesidad, en Puerto Rico la necesidad es aún más grande. Entonces, uno se pregunta si hay tanta necesidad, ¿por qué entonces hay una escasez de nefrología? Dentro de cuando hay el match, como tal, nefrología es de las especialidades que menos se llenan, como tal. Y eso es uno de los retos que tiene la especialidad, dentro de su especialidad de medicina interna, me refiero. Sí. Casi todos los años se quedan plazas vacantes y pues hay múltiples razones para eso, que es una de las claves que estoy tratando yo, tanto en mi página online como con otros grupos de estudiantes, de que vean el aspecto de la profesión y que entonces en el futuro sea una especialidad que no se quede ninguna plaza vacía. Como tal. Una de las particularidades, ¿verdad? Tanto en todas las residencias, que siempre cuando nos preguntan, dice, si hay poquito, ¿por qué no gradúan más? Como sabemos, para estar acreditado, ¿verdad? Un programa por el ACGME, ¿verdad? American Graduate Education, pues tiene que haber cierta cantidad de attendings, ¿verdad? De nefrólogos con licencia para los trainees. Y tiene que haber en nefrología y para casi todas 1,5 attendings por cada trainee por año. Mi programa, por ejemplo, eran 3 attendings, o no podíamos tener más de 2 nefrólogos por año. Yo estoy en veterano, el otro programa es el universitario. El universitario tiene un poquito más de attending, ellos tienen 2 cada año, nosotros teníamos 2 y 1. O sea, porque uno de los attendings en mi caso era part-time, era como si fuesen 2 attending y medio. Como tal, no podíamos tener 4 en total. Había un año que solamente entraba una persona. Entonces, al producir tan poquitos al año, pues entonces, y para tantos pacientes, pues eso lleva entonces al problema de escasez que hay. Otra particularidad que es la que yo entiendo, ¿verdad? Que hace que nefrología no sea una especialidad que uno piensa inicialmente, es porque comparado con otras especialidades que son bien procedure oriented, ¿verdad? Yo también que soy estudiante de medicina, uno se llena los ojos mucho con el procedimiento, con el exciting, porque los procedimientos son bien innovadores. Son especialidades como cardiología, neurocirugía, cirugía, que hay muchos procedimientos envueltos, pues tienden a ser más llamativas y más atractivas en ese sentido, ¿verdad? Y pues tienden entonces a generar más interés y más excitement entre los trainees que están aspirando. Y tal vez la razón más importante que pienso yo, que es que la nefrología, que la nefrología no pise y arranca como uno quisiera, es que a nivel de la escuela de medicina, lo que dan las clases, yo creo que se esfuerzan, nos esforzamos en que sea lo más aburrido y lo más complicado posible, como tal. Y que en ese sentido, pues hay pocas personas que pueden decir que a nivel de escuela de medicina han tenido una buena experiencia de nefrología como tal. O que salgan de la escuela de medicina diciendo yo quiero ser nefrólogo. Muy pocos como tal. Yo no era mi caso tampoco. Yo inicialmente lo que quería hacer era gastroenterólogo cuando estaba en la escuela de medicina. De nuevo, fijaba los procedimientos al fin. Y entonces, pues, nefrología, pues yo la cogí, pero como básicamente hablamos de cálculos y cosas aburridas, no interesantes, pues a nivel de la escuela de medicina uno pasa los exámenes, como están estos estudiantes aquí, ¿verdad? Se pasa como se puede, pero uno no piensa 2 veces, ¿verdad? Como de tenerlo como una posible carrera. En mi caso, cuando entré a la residencia, pues tuve la particularidad que justo empezando la residencia, tuve una muy buena experiencia clínica, que da la casualidad que el piso de donde yo estaba, yo empecé medicina interna, el ward, mi primer ward, pues era un ward de pacientes renales, como tal. Entonces, pues el attending de renal era una persona maravillosa, un tremendo maestro. Y pues en ese sentido, pues lo que yo nunca había visto como carrera, ver todos esos números raros de nefrología y aplicarlos a un paciente y poder, pues entonces, como estudiante, a mí me empezó a hacer sentido todo lo que yo había estudiado. Y entonces, pues,
Ahí fue al principio que yo empecé entonces a cogerle un poco de amor a esta profesión, pero entonces de momento lo que nunca me hacía sentido, pues entonces lo vi. So, ese sentido, si uno no tiene la dicha de que tuvo una buena experiencia clínica, ¿verdad? En nefrología y que pudo ver el lado del paciente y como el día a día, pues entonces es poco probable que uno considere a la nefrología como estudiante de medicina como una posible carrera. Con el programa de Medway que se hace en el Hospital de Unidad de Caguas, que tal vez hay algunas personas que ustedes han trabajado con ellos ahí, pues la mayoría de las personas que cuando van a la rotación que yo me ofrezco para dar, cuando termina la rotación, dicen que no era lo que pensaban y que acaba siendo una de las rotaciones que más les gustó. Porque yo trato de emular como ese doctor que está en la foto, de que el estudiante cuando rota en nefrología vea lo que es el día a día y cambie la perspectiva para, para uno ver los números horribles que uno vio y todos los cálculos que no hacen sentido, verlo como paciente, y entonces sí nos hace sentido. Y pues, oportunamente, gracias a Dios, pues muchos de los que han podido rotar, pues han salido con una experiencia positiva. Si se convertirán en nefrólogos más adelante, todo el tiempo dirá. Pero es una de las particularidades que si uno no tiene esa suerte, pues nunca se da la oportunidad. Entonces, cosas positivas que tiene la nefrología, ¿verdad? Y esto aplica para cualquier programa que los estudiantes estén considerando. Uno tiene que considerar el área donde uno quiere practicar y si la especialidad que uno está considerando tiene demanda, ¿verdad? Porque uno quiere ir a un campo donde obviamente vamos a tener trabajo, ¿verdad? Pues especialidades que están en mucha demanda, vamos a tener trabajo como tal. Y pues en nefrología, pues igual que las especialidades de medicina interna, como endo, reuma, cardiología, hay mucha necesidad y pues casi todo el mundo que empieza al poco tiempo ya está lleno, porque ya hay muchos pacientes tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos. En mi caso, también cambiar la vida de una población vulnerable. Cuando mi suegro en su momento empezó tratamiento de diálisis hace muchos años atrás, pues, y yo ver lo que los pacientes que cogían diálisis sufrían, pues yo entendía que mi forma de ser tal podía hacer impacto en este tipo de población y pues ayudar a pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, pues ha sido una de las razones que a mí este campo me gusta tanto, porque siento que una persona que tiene una condición bien seria, uno puede hacerle un impacto positivo. Y dentro del reembolso que hay para las distintas especialidades, es una que es bastante positivo también. Entonces, algo bueno de la nefrología que no se habla suficiente, cuando estudia medicina y se va a un campo específico, uno le preocupa que todo lo que uno aprendió en las otras especialidades generales se le va a olvidar. Y en nefrología, de las especialidades, que todo lo que uno aprendió prácticamente lo practica como tal. O sea, que uno pasa los años y no se siente que todavía domina la mayoría de las áreas de medicina general porque las practica todo el tiempo. Nuestros pacientes tienen issues de salud mental como todos, nosotros somos psiquiatras en muchos sentidos, uno tiene que saber de cirugía, de procedimientos, o verdaderamente uno pasa los años y uno no se siente que se le olvidó o no ejerce muchas de las cosas que uno practicó. También es un campo que está evolucionando bien rápido, como tal, y están saliendo sus especialidades nuevas, es un campo que ha ido cambiando. Y en los últimos años ha habido cierto aumento en personas que solicitan nefrología, esperemos que eso siga siendo positivo. Entonces, voy a hablarles un poquito de algunos de los procedimientos que hacemos en la nefrología y entrar un poco más en detalle para que vea lo que es el día a día de nosotros. Pero como todo, ¿verdad? Pues tengo que empezar con un poquito de historia. La historia de la nefrología es bastante, de la terapia de reemplazo renal, disculpe, de diálisis. Es algo que es bien interesante. Y la evolución del tratamiento de diálisis o terapia de reemplazo renal en los 1940 y antes de ese periodo, si una persona se enfermaba de los riñones, ya sea por diabetes o lo que sea, una infección, básicamente era una sentencia de muerte, porque no había ningún tratamiento. Si a una persona le fallaba los riñones, básicamente no había nada que pudiéramos hacer. Igual que anteriormente, el paciente que tenía diabetes tipo 1, hasta que se inventó la insulina sintética, si el paciente le daba, pues era una sentencia de muerte. Pues. En ese sentido, pues era una condición que había bien pocas opciones en ese momento. Y es para más o menos para el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, que el doctor William Kolff, desde 1943 a 1945, pudo por primera vez, luego de experimentar con animales, darle el primer tratamiento de diálisis exitoso a un ser humano. Y la historia es interesante porque esa era la época que los Países Bajos, que es donde era el doctor Kolff, estaba ocupado por los nazis, ¿verdad? Y entonces, pues su primera máquina de diálisis lo hizo con piezas de un avión alemán que se había estrellado cerca de donde él estaba. O sea, que es una historia bastante interesante. Entonces, él
como no estaba de acuerdo con la ocupación nazi en ese momento desde los Países Bajos, pues, y la universidad donde él estaba, era básicamente pro este régimen de personas. Él se rehusaba a trabajar para ellos, o él se mudó a un pequeño hospital en Camden, en los Países Bajos, porque su interés era seguir trabajando con terapias de reemplazo de órganos artificiales, no solamente diálisis, pero otras terapias, y ahí pudo trabajar tranquilo. Luego de la guerra, como muchas personas de esa época de Europa, emigraron a los Estados Unidos para poder seguir trabajando con calma. Y entonces, fast forward 30 años, porque luego de que esas terapias de diálisis se instauran, eran pocas y no estaban disponibles para todo el mundo. Pero luego de eso, en 1973 pasó el Medicare End-Stage Renal Disease Program Act, que básicamente le pasa a Medicare la responsabilidad de que le tiene que proveer, que tiene que costear el tratamiento de diálisis para todos los pacientes que lo necesiten. So, prácticamente de un día para otro, millones de personas entonces eran candidatas para este tratamiento y entonces se aprobó fondos. Y ahí es como que de los años 70 para acá es cuando se empezaron entonces a poder tratar a estos pacientes un poquito más agresivamente. Pero antes de los años 70 básicamente, si uno empezaba a padecer de los riñones, las posibilidades de uno no eran muy buenas porque no teníamos cómo poder atender a estos pacientes. Y esto también incluye a pacientes de Puerto Rico, que un poco después de eso fue que empezaron los primeros tratamientos de diálisis aquí en Puerto Rico. Entonces, hemos hablado mucho de terapia de reemplazo renal, pero ¿qué es eso? ¿Verdad? Terapia de reemplazo renal, básicamente también se conoce como diálisis. Básicamente, cuando nuestros riñones funcionan menos de 15%, desarrollamos lo que se llama end-stage kidney disease, enfermedad renal terminal de riñón. Ya cuando los riñones están en ese estadio, no pueden mantener el cuerpo vivo por mucho tiempo. Nuestros riñones tienen una multitud de funciones. Básicamente, mantienen nuestra sangre limpia, los electrolitos, y básicamente donde nuestra sangre se va a purificar luego de los procesos metabólicos del cuerpo. Y una vez se recicla todo lo que se puede reciclar a la sangre, lo que no es necesario, lo botamos en la orina. También los riñones tienen que ver con la hemoglobina, que controlan los niveles de hemoglobina, la presión y un montón de otras funciones endocrinas. Y también el exceso de líquido del cuerpo. Si uno consume una cantidad de líquido, nos quedamos con lo que nos hace falta y el riñón excreta el resto. Pacientes con enfermedad renal crónica avanzada no pueden hacer ese balance, por eso puede ser que se han conocido a alguien con la enfermedad renal crónica, la persona que tiende a hincharse, y es básicamente por eso. La terapia de reemplazo renal incluye todas las modalidades de diálisis, que son diálisis en un centro de diálisis, que es lo más común, diálisis en el hogar, home dialysis, diálisis peritoneal y también trasplante de riñón se considera una modalidad de reemplazo de riñón. Vamos a discutirlas para que sepan lo que hacemos con cada una. La hemodiálisis es nuestro procedimiento principal, el que hacemos todos los días. Y como hablamos, es cuando los riñones funcionan menos de 15%, ya no puede mantener el cuerpo vivo por mucho tiempo, entonces viene siendo necesaria renal replacement therapy. Entonces, ¿qué es lo que hace la diálisis? Como hablamos, nuestros riñones purifican nuestra sangre de los procesos metabólicos del cuerpo y eliminan el líquido en exceso. Para lograr eso, pues en la diálisis se le saca la sangre del cuerpo al paciente mediante dos jeringuillas, entonces, y se llevan en la máquina a un compartimento especial que se llama el dializador. En el dializador entra la sangre directo del paciente y a través de este montón de filtritos chiquitos circula un líquido, que es el líquido que limpia la sangre, que se llama el dializado. En ese sentido, pues, este dializado tiene unas propiedades que los desperdicios que tiene el paciente en la sangre, con el potasio, calcio, todos los electrolitos, por difusión pasan de la sangre del paciente hacia el dializador. También la máquina ejerce una presión que no solo es por difusión, sino por convección, hace que todos esos desperdicios pasen al dializador, que es el líquido que se va a descartar. Y luego, por la segunda línea, la azul, que es lo que llamamos la venosa, regresa la sangre al cuerpo del paciente. Para lograr sacarle la sangre del cuerpo al paciente, pues necesitamos lo que se llama un acceso vascular. El más común es una fístula arteriovenosa. Y básicamente eso es que un cirujano le junta una arteria y una vena a los pacientes. Esa vena madura a lo largo de unos 3 meses y este es el mejor acceso para la diálisis porque puede durar bastantes años. Básicamente se ve un pequeño chichón en la piel y al paciente se le ponen las dos agujas, una para sacarle la sangre y otra para devolverla. Si el paciente no tiene venas lo suficientemente buenas para hacerle una fístula, se hace lo que se llama un injerto arteriovenoso o un AV graft. La diferencia de esto es que esto puede estar listo en 2 o 3 semanas y eso es que básicamente se le pone
un pedazo de material sintético, un bypass de la vena a la arteria del paciente, y entonces hace lo mismo que la fístula, pero de una manera sintética. Si el paciente no tiene venas viables para ninguna de las dos anteriores, o si llega de emergencia y tenemos que darle diálisis de emergencia, le ponemos lo que se llama un catéter, que es básicamente un tubo que se pone bajo anestesia, que va a la vena del paciente y los dos ports están por fuera, y por ahí es que el paciente se le da el tratamiento. La sangre se circula a lo largo de 3,5 a 4 horas de tratamiento a 350 a medio litro por minuto. O sea que cada vez que la sangre da la vuelta, remueve un poco de desperdicio, pero para limpiarle la sangre correctamente al paciente dura unas 3,5 unas 4 horas y se da 3 veces por semana: lunes, miércoles o viernes, o martes, jueves y sábado. A nivel de hospital, pues si el paciente llega complicado, pues se le puede dar más veces por semana, dependiendo cuáles sean las necesidades del paciente. Pero el estándar en las unidades de diálisis son 3 veces por semana. Y nosotros entonces, cuando vamos a la unidad de diálisis, vemos los pacientes recibiendo tratamiento, vemos que los parámetros estén bien, verificamos la máquina y que el paciente no haya tenido ninguna complicación como tal. Ahí el paciente es el que nos va a decir cómo se siente. Entonces, terapia de reemplazo renal continua, CRRT. Este es otro tipo de diálisis, pero cuando el paciente está críticamente enfermo en el intensivo. Otra modalidad, cuando un paciente que está estable, la diálisis, al sacarle la sangre, le pone mucho estrés al cuerpo. O sea, el paciente, para recibir la diálisis convencional que hablamos ahorita, tiene que estar estable con sus presiones controladas. El paciente que está grave, con shock séptico, un infarto, que está críticamente enfermo con las presiones bajitas, no le podemos dar diálisis convencional, ya que el cuerpo no lo tolera. Entonces, pues, en ese sentido, tenemos la terapia de reemplazo renal continuo, que hace lo mismo que la diálisis, pero de una manera mucho más lenta y segura para el paciente. Esta terapia se tiene que dar en intensivo, o puede ser en un cuarto regular, porque esta máquina está conectada las 24 horas del día. Versus que las otras son 3 horas y media, 4 horas, el paciente está conectado todo el tiempo, 24 horas. Porque entonces lo que la máquina otra hace en 3 horas, esta la hace en 24. Se tiene que entrenar al personal de enfermería para que esté pendiente a esta máquina. Una terapia bastante labor intensive, y hay que estar bien pendiente, y por eso el paciente tiene que estar en intensivo. Pocos hospitales en Puerto Rico la tienen: el Hospital de Veteranos, Auxilio Mutuo la tiene, y el Bayamón Medical Center. Nuestro hospital Menonita estamos en las gestiones para traer esta modalidad, ya que ya tenemos pacientes con derrame cerebral y la necesitamos. Pero en el Hospital de Veteranos donde yo entrené, pues estoy certificado en esta modalidad. Diferente a la diálisis convencional, que son 350 a 500 cc por minuto, este es 150 por hora. O sea, es mucho más lento, pero es por eso mismo, porque el paciente está mucho más inestable. Requiere tratamiento de reemplazo, ya que se le está sacando un montón de líquido al paciente. Y el problema, como todo, es que comparado con la diálisis convencional, los suplidos son mucho más caros. Y hasta hace poco, pues, era más caro de lo que el plan médico pagaba por ellos. Como todo, los planes médicos los limitan lo que podemos darle a los pacientes. Se han desarrollado terapias que son un poquito más costo efectivas, y por eso es que la modalidad está volviendo a resurgir. Entonces, la próxima idea, plasmaféresis. Este es mi procedimiento favorito dentro de la nefrología, es porque es más difícil también, y a mí me gusta complicarme la vida y hacer cosas difíciles y retantes, ¿verdad? Y vamos a explicarle lo que es la plasmaféresis o Therapeutic Plasma Exchange. Esto se utiliza para condiciones autoinmunes, como nefritis lúpica, vasculitis por ANCA, porque básicamente aquí lo más que hacemos es remoción de anticuerpos como tal. Que algún paciente que tiene una condición crítica con anticuerpos, pues este tratamiento nos ayuda a removerle los anticuerpos al paciente. Otras condiciones como miastenia gravis, Guillain-Barré, eliminamos esos anticuerpos, o condiciones hematológicas como TTP, Thrombotic Thrombocytopenic Púrpura, también las removemos. Diferente a la hemodiálisis, que es purificación de sangre, plasma exchange es eso mismo, separación de plasma. Nuestra sangre tiene tres componentes en particular: lo que es, el 55% es plasma. Dentro del plasma es que están los anticuerpos y factores de coagulación, etcétera. En el Buffy coat están las células blancas y las plaquetas, y las células rojas, ¿verdad? Que es lo que le da el color característico a la sangre, es el 45%. Entonces, básicamente, en vez de cuando la sangre entra a esta máquina, en vez de purificar la sangre, lo que hace es separar este componente. Porque en el plasma es que están los anticuerpos típicamente que le están causando problemas al paciente, y esto es lo que tenemos que separar y remover y volverse a reemplazar al paciente. La plasmaféresis, por mucho, es el procedimiento más complejo que nosotros hacemos. No hay comparación en ese sentido.
porque no hay unos órdenes estándar. Cada paciente es un mundo en ese sentido y todos los cálculos hay que hacerlos manuales versus hemodiálisis, CRT. Hay unos órdenes estándar que dentro de ciertos parámetros se varían, pero básicamente eso facilita. Pero plasmaféresis no se puede hacer eso. Hay que calcular todo por cada paciente. Eso es bien technically demanding y es el procedimiento más complicado que nosotros hacemos. Porque todos los cálculos, hay que calcularle el body surface area del paciente, calcular cuánto plasma le tenemos que dar al paciente, si vamos a usar plasma o albúmina. Si vamos a usar albúmina en vez de plasma, los cálculos son aún más complicados todavía. En ese sentido, pues es un proceso que hay que sentarse con calma. En este sentido, algunos hospitales tienen la máquina, pero más comúnmente la Cruz Roja Americana en Puerto Rico es la que nos ayuda con la máquina. Cuando nosotros tenemos un caso, pues nos comunicamos con la Cruz Roja, los coordinadores que yo corren todo Puerto Rico, se le presenta el caso y se hace los cálculos y no esté todo listo, entonces ellos nos dan el technical support con la enfermera y entonces con la máquina, porque estas máquinas son extremadamente costosas, y pues como estos casos no vienen todos los días, pues entonces para los hospitales no es costo efectivo comprar un equipo tan caro, si no se usa. Yo se puse el ejemplo que en el hospital de veteranos, cuando yo entrenaba, tuvimos 2 o 3 casos corridos de esto, y pues el hospital hizo la gestión de comprar la máquina, y en aquel momento costó casi $250,000 la máquina, y después de eso, por 5 años, no llegó ningún caso. Solo que estuvo de adorno en ese sentido. Por eso la Cruz Roja, como corre todo Puerto Rico, ellos le dan uso a la máquina, y también esta máquina se usa para otras terapias, como para trasplantes de médula ósea. En ese sentido, pues para ellos sí hace sentido, ¿no? Las sesiones de plasmaféresis tienden a ser un poquito más cortas, de 2 horas a 2,5 horas. También tiene que hacer intensivo este procedimiento, ya que aunque a muchos pacientes no les pasa nada, hay pacientes que les baja la presión drásticamente, les pueden bajar los electrolitos, y hay que estar bien pendientes. Esta terapia tiene que ser en intensivo o en algún lugar donde tenga una enfermera one-to-one o que tenga entonces un monitor cardíaco. ¿Ok? Para nefrología, todas las condiciones que usamos plasmaféresis son las más malas de todas, como tal. O sea, que siempre que tengo que dar esto por pacientes son los pacientes más enfermos de todos. Y es bien complicado estos cálculos, y cálculos equivocados pueden hacerle mucho daño al paciente. Por eso son pocos proveedores de nefrología que están certificados en esta modalidad. Yo tengo la dicha que he tenido mucha experiencia con esto, y creo, si no soy el que más tratamientos de esto ha dado en Puerto Rico, estoy entre ellos. O sea, que en ese sentido, hemos tenido la suerte y siempre estamos a la disposición para ayudarnos. Recientemente hubo un caso de madrugada en Aguadilla, donde yo no trabajo, y nos comunicamos allá, y pues consultamos el caso y pudimos ayudar al personal de allá para poder ayudar al paciente. En este sentido, pues, aunque uno no esté en todas partes, siempre tratamos de estar a la disponibilidad de ayudar, porque las condiciones que tratamos con esto no, son cosas que no pueden esperar, definitivamente. Entonces, home dialysis. Para pacientes que son independientes, que se pueden entrenar y que quieren tener más independencia, pueden darse la diálisis en su casa. En este sentido, el paciente se entrena al mismo canularse, hace todo el procedimiento como si tuviera una unidad de diálisis. Es una máquina más pequeña, como tal, porque la máquina grande de la unidad de diálisis usa 200 litros de agua cada tratamiento. En la unidad de diálisis es un gasto grande, y tener la máquina esa en la casa de uno como tal, gastando tanta agua, pues te se podrán imaginar. Pues la máquina que utiliza para home dialysis es una máquina que se llama NextStage. Es una máquina que no usa casi agua. Diferente a la otra, que son 3 veces por semana, estas son 5 veces por semana. Pero es más corta la diálisis, y usualmente el paciente se la puede dar en su casa. Para pacientes que quieren tener más independencia y quieren estar tranquilos y recibir la terapia en su casa, pues es una buena opción. Son la minoría de los pacientes. Estamos tratando de que un 10% de los pacientes de diálisis estén en home diálisis, pero eso depende de la preferencia del paciente y si el paciente o algo familiar está suficientemente capacitado para darle la terapia. Pero pues en pacientes que se pueden entrenar para ello, definitivamente es la mejor modalidad. Diálisis peritoneal es la otra modalidad que el paciente se puede dar en su casa. Este, Y en esto, diferente a hacer sangre, que la que hemos hablado ahora, se saca la sangre del cuerpo al paciente, diálisis peritoneal se le pone al paciente un catéter en la barriga, como tal, en el peritoneo. En ese sentido, no hay sangre envuelta y no hay agujas, como tal. Y diferente entonces a la hemodiálisis, que se saca la sangre del cuerpo, ahí el paciente se le infunde esta solución, se le infunde en la barriga, y eso es lo que le limpia la sangre y se mantiene un tiempo en la barriga, y luego se remueve y se cicla. También es una máquina bastante chiquita, o sea si los pacientes quieren viajar, se la pueden hasta llevar con ellos. Lo bueno es que tiene bien poquitas complicaciones, porque básicamente es un proceso pasivo. Lo malo es que la terapia es mucho más larga, puede ser de 9 a 10 horas como tal.
Pero como es pasiva, la mayoría de los pacientes llegan a su casa, se conectan y pasan están durmiendo y se les da mientras duermen. Y como las complicaciones de esto son casi inexistentes, pues el paciente tiene poco peligro de que le vaya a pasar algo mientras está durmiendo, como tal. So, en ese sentido, pues, aunque es más larga, algunos pacientes se lo dan de noche y para pacientes que tienen miedo a las agujas. Yo tuve una paciente, para que usted vea cómo son las cosas, que le hicimos la fístula y todo, y antes de empezar el diálisis, la paciente nos dice que le tiene miedo a las agujas, después que le habíamos hecho la fístula. So, después de eso, que tuvimos que entonces cambiarla para peritoneal. So, esas cosas pueden pasar. También si por alguna razón el paciente, por ejemplo, el paciente de oncología, que las venas las tiene muy, muy pequeñas y no tiene venas disponibles, pues esta opción se le puede ofrecer también. Entonces, vamos a hablarles de algunos de los tracks adicionales que hay en nefrología, si uno quiere seguir estudiando de esto. La nefrología de trasplante, eso lo que suena, son nefrólogos que se dedican solamente a atender pacientes que están trasplantados de riñón, ya sea los que se acaban de trasplantar en el periodo peritrasplante o los pacientes que se hospitalizan que tienen historias de trasplante de riñón para atenderlos en el hospital. Es una especialidad bien bonita y bien interesante como tal. Era una de las áreas que definitivamente a mí más me gustaba. En Puerto Rico, pues está Auxilio Mutuo, tiene la unidad de trasplante, o sea que los que están en Puerto Rico pues atienden esa área, pero en las otras universidades de Estados Unidos, pues casi todas tienen un centro de trasplante. A nivel de Estados Unidos completo, se realizan unos 27.000 trasplantes de riñón todos los años. Puerto Rico se realizan alrededor de 100, que parece poco, pero para nuestro nivel de población pues, es adecuado, aunque eso podría mejorar. Aquí hay dos centros de trasplante, el de Auxilio Mutuo, y también está Dallas Methodist, que tienen una oficina aquí, y el paciente se lista, y cuando se va a trasplantar, pues lo viajan a Dallas, al hospital metodista, entonces ahí recibe su trasplante. También hay recientemente aquí en Puerto Rico una oficina de Mayo Clinic de Florida que también se están recibiendo pacientes para allá. Una pregunta que nos hacen muchas veces, ¿cuánto dura un trasplante de riñón? Y varía. Si es un trasplante de un riñón fallecido, de una persona que tuvo muerte cerebral, fallecido quiere decir pues, que el paciente tuvo muerte cerebral y pues se dan sus órganos para donación, puede durar entre 8 a 15 años un trasplante. Como, si el trasplante fue de un donante vivo, de un donante relacionado por sangre que sea compatible, esa edad la mejor salud puede ser de 15 a 25 años. La expectativa de vida en diálisis varía mucho, pero pues varía entre 4 o 5 años de tratamiento. So, comparado con el paciente estar recibiendo diálisis, pues el trasplante de riñón le ofrece una ventaja de sobrevida mucho más grande. El trasplante tiene sus criterios, no es para todo el mundo, pero si el paciente tiene criterios de trasplante, definitivamente es la mejor opción como tal. Y pues estos pacientes una vez se trasplantan y el centro de trasplante lo dan de alta o se quedan con ellos o regresan nosotros a la clínica y nosotros le damos el cuidado de trasplante. A mí me gustan los pacientes que yo tuve en diálisis que se trasplantaron, me gusta yo recibirlos de vuelta porque los conozco. So, tengo pacientes que llevan mucho tiempo conmigo en ese sentido. Nefrología intervencional. La nefrología intervencional es un bridge entre la radiología intervencional, los procedimientos que hacen de nefrología y la nefrología como tal. Porque en ese sentido, pues, estos son los procedimientos que ellos hacen por nosotros, pero que entonces se entrenan a un nefrólogo. Que básicamente es la colocación de los catéteres, las biopsias de los riñones y el cuidado de los accesos vasculares. Las fístulas y injertos, como hablamos, como se pinchan todo el tiempo, todas las semanas, pues tienen complicaciones y pues los nefrólogos intervencionales se encargan de los cuidados, reparar las costas dañadas, destaparlas cuando se tapan, porque hay veces que el paciente llega y la fístula no funciona, pues ellos dan estos cuidados para ellos como dos, ¿sabes? So, dentro de las personas que les gustan más los procedimientos, esta es la especialidad de nefrología donde más procedimientos se hacen como tal. Algunas personas solamente se dedican a eso y dejan la práctica de la nefrología clínica y solamente se dedican a la nefrología intervencional. Enfermedades glomerulares y trasplante y patología renal, disculpe, ¿verdad? Básicamente trata enfermedades inmunológicas como lupus, nefropatía purigea, nefropatía membranosa, foca segmental, nefropatía de apolipoproteína A. Y nosotros, pues, aparte de los tratamientos de diálisis, damos también infusiones con tipo de quimioterapia. Nosotros atendemos esta condición. Esta fue la otra especialidad que yo hice y pues uno ve las biopsias y ve las patologías. Esto es una imagen de AI de biopsias renales. Y pues nosotros vemos esas biopsias y con eso hacemos el diagnóstico de lo que tiene el paciente y procedemos entonces con darle estas terapias. La importancia de esto es que muchas de estas condiciones, cuando no existía esta especialidad, llegaban a diálisis y el paciente nunca se sabía lo que tuvo. Pero muchas de estas condiciones ya las estamos identificando antes y le proveemos tratamiento a los pacientes. En ese sentido, pues uno es una herramienta adicional, pues entonces uno identificar un subgrupo de pacientes
que de otra forma hubieran perdido los riñones, pero poderlos atender antes. So, es una especialidad que dentro de la subespecialidad de nefrología es la más que está creciendo ahora mismo. Y nefrología de cuidado crítico. Básicamente, la nefrología de cuidado crítico, si un intensivista puede hacer todos los procedimientos de un intensivo, pero necesita a un nefrólogo para diálisis o lo que sea, pues tiene que consultar a alguien afuera. El intensivista de nefrología, que es básicamente alguien que hizo nefrología y un año más de cuidado crítico, puede hacer todos los procedimientos que hace un intensivista, ventilador mecánico, líneas centrales, pero también hacer los procedimientos de nefrología. So, en ese sentido, pues está más capacitado que un intensivista común para hacer todos los otros procedimientos. También para los que son más orientados a los procedimientos, está esto. También de las ramas de nefrología, esta es la que tiene los turnos más predecibles, porque trabajan por turnos diferentes al resto de nosotros, que estamos on call casi todo el tiempo. Pues la nefrología pues salva vidas todos los días, ¿verdad? Y para mí es una de las carreras que yo inicialmente no lo contemplaba. Tuve la dicha de que pude conocer a unos mentores que me abrieron los ojos y pude entrar en esta especialidad. Y pues no ha habido un solo día de que yo no llegue a mi casa satisfecho con lo que hice y feliz. Cansado sí, porque siempre hay mucho trabajo, pero como ustedes verán en la medicina, no hay ninguna especialidad que uno no tenga mucho trabajo. Eso es una cosa que tiene que sacarse del medio. Pero para mí es una especialidad que ha sido tremendamente fulfilling y espero que para las personas que lo consideren se den la oportunidad y por lo menos roten por nefrología, que a lo mejor se puede sorprender. Espero que esto haya sido de provecho para ustedes y que puedan considerar esto en un futuro. Pues eso sería todo, ¿verdad? No quería aburrirlos demasiado tiempo, ¿verdad? Muchas gracias por todo. Estoy escuchando dudas, preguntas. Eso voy. Muchas gracias, doctor. Fue una excelente presentación. De verdad que sí. Cualquier duda o pregunta la pueden ir escribiendo por el chat o pueden aprenderse un micrófono. Estamos aquí pendientes. Pueden darse un mute en confianza y hablar. Mejor todavía. Exacto. Vi que hay algo por el chat aquí, déjame ver que escribieron por aquí. Está Gracias, ok, está. Sí, gracias. Nada, algo Gracias. que van en sí. Sí, yo tengo unas preguntas así personales de Claro mi que sí, parte, ¿verdad? claro que sí. Y quisiera entonces empezar, había mencionado que es como los casos de o la necesidad para nefrólogo debido a la alza de condiciones renales. Entiendo yo, si entendí bien, ha aumentado a través de los años, ha aumentado a través de los años de lo Exacto. que se comprega. Entonces, quisiera saber cómo sé que mencionó que algunos están atribuidos a algunas condiciones como la diabetes y eso. Em, ¿qué, a us- qué usted entiende a través de lo que usted ha visto hasta el momento? ¿A qué se debería entonces esa alza desde antes hasta ahora? Si es algo que siempre ha sido prevalente y es ahora que se le ha estado dando más un énfasis en tener ese ojo para identificarlo, o si es por un cambio de estilo de vida, que es que se debe a todas estas condiciones, ¿a qué usted lo atribuiría? Hay bastantes, definitivamente, causas, es multifactorial como tal. Una de las causas, pues como decía antes, de estilo de vida, ¿verdad? Yo recientemente estuve participando en el Hospital de Veteranos de la semana de concientización de la obesidad. Entonces, pues, mientras más pasa el tiempo, nos damos cuenta que el cambio de estilo de vida, ¿verdad? El aumento de obesidad que ha habido a nivel mundial es un factor de riesgo independiente para enfermedad renal de las otras cosas. Porque muchas veces se entendía en el pasado que si había un aumento en la obesidad, había un riesgo de diabetes y era la diabetes la que te afectaba a los riñones. Pero ahora entendemos que la obesidad per se, como tal, es un factor de riesgo adicional para la obesidad. Y eso tiene un nombre que se llama Obesity-Related Glomerulopathy, que básicamente, como según suena, cambios de enfermedad renal asociados a la obesidad, que son reversibles si la persona logra rebajar. También en algunos casos, ¿verdad? Pues algunas condiciones, como tal, por ejemplo, la medicina cardiovascular ha mejorado mucho y muchos de los pacientes que antes hubieran fallecido, ¿verdad? Ahora, con ha habido mayores intervenciones como tales, como los bypass, los cateterismos, los stents, ese tipo de cosas, pacientes están durando más tiempo, 10, 15, 20 años más. Y entonces, pues, pues estamos viendo pacientes que a lo mejor antes no hubieran vivido suficientes años, vamos a decir, ¿verdad? Para desarrollar problemas de los riñones, pero al tener enfermedad cardiovascular, se le afectan los riñones también. So, en ese sentido, pues vemos una población cardiovascular envejeciente que empieza a darle la vida a pacientes de los riñones. So, el grupo de pacientes renales que más se está aumentando es el renglón de 70 a 80 años como tal. También hay condiciones genéticas, ¿verdad? Que hemos identificado, como mencionaste, que antes no sabíamos qué era lo que tiene el paciente, pero ahora con el advenimiento del genetic testing
estamos identificando muchos otros pacientes que antes no los identificamos. En ese sentido tiene que ver. Y pues el aumento en sobrevida, pacientes están durando más y entonces pues, estamos viendo condiciones que antes no teníamos. Sí, en algunas áreas uno piensa que, como sabemos, la alimentación es bien importante y está en el ojo público todos los colorantes, la mala alimentación, todos los sintéticos que le echan a la comida. Definitivamente se está empezando a observar eso porque en algunas áreas donde es más prevaleciente el uso de preservativos sintéticos como tal, hay también más incidencias de enfermedades renales. Se está viendo si eso tiene algo que ver, porque en lugares donde, por ejemplo, como Italia, por este ejemplo, que comen prácticamente todo crecido por ellos, ¿verdad? Orgánico sin preservativos, pues la tasa de enfermedad renal es menos, o uno está viendo si algo ahí tiene que ver como tal. Eso es algo definitivamente multifactorial, ¿verdad? Pero de todo un poco lo que mencionaste. Ok, perfecto, gracias. Mira, por acá tengo una pregunta de parte Buenas, de Diana. Ah, perdón. no se preocupe. Hola Verónica, gracias y gracias doctor, tremenda presentación. Gracias, igual. Tenía una pregunta por la línea de lo que preguntó Verónica y resumió mucho de la alimentación y pues factores dentro de no solamente la mala nutrición, sino que alimentos que uno entendería que pueden ser buenos, pero tienen colorantes, etcétera, como mencionó. Eso era parte de mi pregunta, pero también quería preguntarle, pues, específicamente por su conocimiento con veteranos y no sé si estoy mezclando cosas, pero el hecho de que hay una incidencia más grande en el área este, que es precisamente donde hay o hubo por mucho tiempo más actividad militar en la isla, Claro. eh, a ver si hay algún El chaff, como le nexo. dicen, ¿verdad? El humo, sí, el chaff. Ujú, ujú. Exacto, si hay algún nexo entre pues militares y condiciones de los riñones o algún otro en la partida del pie chart que decía other, si hay medicamentos que sean nefrotóxicos, digamos, pues por las mismas quimioterapias, etcétera, Claro. o un antiviral, etcétera. Y si nos podía decir algo más de eso, porque ya cubrió todo lo de nutrición, supongo que es el smoking gun. Claro, sí. Pues sí, pues, en cuanto a lo de la actividad militar en el área de Puerto Rico, es posible, es como tal. En el área de Puerto Rico también hay mucha incidencia de diabetes, ¿verdad? Que está sobre representado, eso tiene que ver. Pero ciertamente, en el área de Puerto Rico, mientras más para, uno se va más para la área de Vieques, Culebra y la costa de Fajardo como tal, pues sí está bien validado, hay una incidencia más de cáncer como tal en esa área, porque muchas de las municiones que se utilizaron utilizaban uranio reducido, que era lo que se usaba en esa época, ¿no? Y se usa todavía. Y había básicamente una nube permanente de tóxicos en toda esa área. Ciertamente, ¿verdad? Cosas que aumentan la incidencia de cáncer, también ciertamente aumentan la incidencia de enfermedad renal, definitivamente. De que se haya podido postular exactamente, no se ha podido postular, pero son cosas que uno ve, ¿verdad? Por el ambiente, de que definitivamente tienen que estar relacionadas, ¿verdad? Porque pues, lo que es los procesos de cáncer, casi todo, en alguna medida, pueden también afectar los riñones, igual que la enfermedad cardiovascular, también eventualmente. Definitivamente, yo te diría que aunque no ha habido ningún estudio que haya hecho esa asociación per se, definitivamente estoy casi seguro que tiene que ver, porque mientras más para el este uno se va, todas estas condiciones vienen siendo más prevalecientes como tal, ¿sabes? Y definitivamente los pacientes míos, mientras más del este, más enfermos están. Y hay tendencias de mutaciones y todo tipo de cosas que sabemos que puede estar relacionado con eso. Sobre medicamentos nefrotóxicos, definitivamente, como mencionaste, ha habido mucho aumento en la tecnología de las quimioterapias como tal, ¿verdad? Y hay muchos cánceres que antes no tenían tratamiento, que ahora sí los hay. Pero eso viene de la mano que muchos de estos medicamentos se eliminan por la vía renal. Y hay algunos de los tratamientos nuevos de cáncer, algunas quimioterapias que sí son nefrotóxicas, definitivamente. En estos casos, si el paciente le están dando este tipo de quimioterapia, usualmente la unidad de oncología, pues nos mantienen en contacto para tratar de identificar a esos pacientes. Pero definitivamente sí tiene que ver. Muchos de los medicamentos nuevos que hay para la diabetes también hay que monitorarlos porque son bien positivos para algunas cosas, pero también a la larga pueden tener algún tipo de afectación como tal. Muchas gracias. No, seguro. Buen Veo día. por aquí de Diana, dice que ¿cómo ve los GLP-1 ayudando a bajar la incidencia de enfermedades de riñones? Muy bien. ¿Sabes si se han identificado genes y específicos puertorriqueños que predisponen a enfermedades de riñones? Pues en cuanto a los GLP-1, definitivamente, ¿verdad?
Recientemente, parte de la presentación que di en el Hospital de Verano era en gran parte sobre eso, ¿verdad? Los GLP-1 tienen mucho efecto sobre los riñones positivamente, ya que en casi todas las partes del riñón, del nefrón, hay en el túbulo proximal, en el glomérulo, hay receptores de GLP-1. Y pues sí, los GLP-1, igual que SGLT2, como Farxiga y Jardiance, se ha identificado que tienen un efecto positivo sobre los riñones. En algunos casos pueden bajar la tendencia a que el paciente empeore su función renal y riesgo a necesitar diálisis hasta un 35 o 40%. So, sí, definitivamente, ya tan reciente como hace unos 4 o 5 meses, ya se está recomendando los GLP-1, no solo para diabetes, pero como para prevención primaria de enfermedad renal crónica, particularmente enfermedad renal proteinúrica, como es diabetes o algunas de las otras condiciones. So, definitivamente, ahora mismo, pues, se está recomendando y si uno los utiliza con cuidado, pues no tienen tantos efectos secundarios como la gente piensa. Obviamente, cuando hay un medicamento que se le da a millones de personas y los efectos secundarios, como le, pero si no tiene los distintos cuidados, tiene mucho más beneficio que riesgo como tal. En cuanto a si hay habido genes específicos a puertorriqueños que predispongan para enfermedad renal, pues no creo que se hayan identificado. Sí, ¿verdad? Vale la pena mencionar, ¿verdad? Que una de las nefropatías que nosotros estudiamos en enfermedades glomerulares, la nefropatía de apolipoproteína 1 o APOL1, típicamente ese gen viene de la población del Sahara, del Subsahara, de África, y como nosotros tenemos una gran población por los esclavos que estuvieron aquí, ¿verdad? Pues ese gen en África te protegía en cuanto al tripanosoma y a la malaria y a un montón de enfermedades, pero también te predisponía a enfermedad renal bastante severa. So, sí, en Puerto Rico, esa población, obviamente que como saben, todos estamos mezclados aquí en Puerto Rico, pues ese gen, el de apolipoproteína 1, está bien presente en Puerto Rico como tal, en todas las poblaciones. Fuera de Puerto Rico, ese gen está particularmente más en personas africanoamericanas, pero en Puerto Rico, como sabemos, todos están mezclados. Es un gen que aunque no es natural de Puerto Rico, está sobre representado en esta área. También condiciones genéticas como riñones poliquísticos, por ejemplo, como tenemos cierto inbreeding en Puerto Rico, pues, los que se quedan en Puerto Rico se quedan en Puerto Rico, pues en ese sentido, pues esas condiciones genéticas sí están más representadas en Puerto Rico. De Erika, no, no, deja primero, ¿hay predisposición genética a quistes renales? Sí. Hay condiciones genéticas que se asocian con quistes. Típicamente, Polycystic Kidney Disease de adulto, ADPKD, es la enfermedad genética renal más común y es una enfermedad basada en quistes como tal. Hay otras condiciones que pueden causar quistes, como por ejemplo el Lindau, tuberous sclerosis, ¿verdad? Y enfermedad de colágeno tipo 4. Pero sí, la más común genética es poliquistiquinesis, que al ser autosómico dominante, lo pueden heredar múltiples miembros de la familia. Yo tengo una familia que hay, creo que me han contado más de 40 personas dentro del mismo núcleo familiar que tienen la condición, porque es una condición autosómico dominante. So, sí, definitivamente. Y entonces aquí, Erika, para FSGS primario, que si se recomienda yo primero. Esa es posiblemente la pregunta más inteligente que me han hecho en este sentido. O sea, y definitivamente que sí, como tal. Para FSGS primario, bueno, para la mayoría de las glomerulopatías primarias, estamos dando GLP-1 off-label y particularmente FSGS primario, que es esclerosis focal segmentaria, es una de las nefropatías que menos tratamiento tiene y hasta hace recientemente 40% de los pacientes con FSGS primario llegaban a necesitar tratamiento de diálisis. So, sí, este se está recomendando. Yo tengo dos pacientes con FSGS primario que el GLP-1 le bajó un 30% la cantidad de proteína en la orina, que es lo que usamos de marcador, y se está utilizando para otras glomerulopatías. So, pues, aparte a las inmunoterapias que le damos a los pacientes con FSGS primarios, sí, definitivamente el GLP-1 se lo estamos dando y con buen resultado y para una condición que tiene tan poquitas opciones, definitivamente nos ayuda. Entonces, ¿qué más aquí? Wow, ok. No sé si hay alguna duda, otra pregunta, ¿verdad? Yo, yo sigo hablando porque si me dejan a mí, yo sigo hablando. Eso nos pasa a todos. No, claro. Este, eso creo que no es un poquito fuera de lo que estábamos hablando, pero sí me está curioso porque sé que usted tiene una muy buena presencia en las redes sociales. Ah, gracias, sí. Usted pasa dando contenido así informativo y entre otros, y quería como que conocer un poquito más qué fue lo que te motivó a entrarte en el comienzo
qué retos ha encontrado desde que te uniste a las redes sociales y qué recomendaciones usted le da a estudiantes o doctores actuales que están entonces contemplando entrar al mundo de las redes ahora, especialmente hoy en día. Ok, muy bien. Bueno, te pregunta, y es un tema que estamos tratando de traer. Pues, en el caso mío, pues yo empecé las redes casi como sí, influencer, se puede llamar de esa forma, o medio influencer, eso suena más lindo. Después de viejo, yo tengo 48 años atrás y empecé hace menos de 3 años. Inicialmente, pues, vamos a decir, la insistencia, el peer pressure inicial fue de mi hijo y sus amigos de premedica, ¿verdad? Que están, como muchos de ustedes entran a la escuela de medicina este año, pues hace unos años me estaban mencionando, igual que a través de ustedes se viven la vida de medicina desde mucho antes, desde pre-med, que no había nadie en Puerto Rico haciendo contenido de nefrología, ¿verdad? Y que, pues, como sabían que yo me dedicaba a algunas cosas, pues me fueron incitando a que lo hiciera. También había otras personas que, más de endocrinología, que más, ¿verdad? Que creaban contenido, que básicamente me insistían, ¿verdad? De que yo debería hacer algún tipo de contenido, ya que yo dando presentaciones trato de fluir bastante bien. Y ese fue básicamente el inicio. Inicialmente, ¿verdad? Uno piensa y más después de viejo, que si, cómo va a ser recibido eso, ¿verdad? Porque la mayoría de las personas que se meten en esto son más jóvenes que yo. Pues, básicamente había esa preocupación, ¿verdad? Mm. Y obviamente el miedo que uno tiene de hacer un video y que la gente vaya a pensar que uno está haciendo ridículo, es la palabra, ¿verdad? Pero definitivamente yo entiendo que no hay que llegar a ser un especialista board certified para uno empezar a hacer contenido. Yo creo que todos los profesionales de la salud, y eso va desde premédica en adelante, pueden incursionar en esto, ¿verdad? El primer tip a mí me ayudaba, ¿verdad? Primero, cuando me quité el miedo inicial de hacer eso, empecé a hacerlo en la página personal mía, ¿verdad? Que estaba mi núcleo cercano de personas que yo pensaba que no iban a molestarme. Entonces, pues, ahí fueron los primeros videos que yo vi, porque yo dije, voy a empezar a hacer algunos videos y ver cómo la gente que supuestamente son los que me quieren, ver cómo reaccionan como tal. En ese sentido, ¿verdad? Y así pues le perdí un poquito el miedo, un poquito el miedo. Y entonces empecé a ver lo que funcionaba, lo que no funcionaba. Hasta que entonces, pues, hace ya, bueno, en octubre se cumple 3 años, pues hice la página que tengo ahora, Doctor Carl MD, que entonces ahí fue que empecé a publicar. En cuanto a las recomendaciones, ¿verdad? Primero, yo entiendo que el norte más importante, todos los que estamos en la salud, hay que luchar contra la desinformación. Desinformación no es solamente gente diciendo cosas que no son, la desinformación mata. Mata porque una opinión que una persona coja de alguien que está diciendo algo que no es, te puede matar. Ustedes son suficientemente mayores para ver lo que pasó en la pandemia. Muchas personas que se dejaron llevar por la desinformación no se vacunaron y que murieron, como tal, porque en el pico del COVID, ¿verdad? Pues, la gente está muriendo todos los días. La desinformación no es algo inocuo, la desinformación mata y hace falta gente preparada para que entonces lo haga como tal. Primero, para el primer paso, ¿verdad? Entender que nadie nace sabiendo y los primeros videos que hagan no te van a salir bien, ¿verdad? Y pues por ese sentido yo prefiero practicar en mi página privada hasta que entonces le perdí un poco el miedo. Cosas que uno debe hacer, por ejemplo, si uno quiere hacer esto de forma seria, este, dentro de tratar de evitar los temas controversiales, ¿verdad? Dentro de todo, ¿verdad? Los temas controversiales, si uno ve los influencers más controversiales, es un arma de doble filo. A veces uno sube un contenido controversial, un tema que choca mucho y genera muchas reacciones, pero es una arma de doble filo porque puede salir algo negativo como tal, ¿verdad? Tan reciente como estos días, porque yo subí eso en mi página, muchachos en la escuela me decían de Mayo Clinic, ¿verdad? Que Así. empezó a hacer contenido de lo que se llama Med Comedy, que es de hablar de cosas de comedia en la medicina, haciendo videos graciosos de ponerle folies a mujeres obesas. Y porque ponerle folies a una mujer es más complicado, pero eso es una de las cosas que más incomodidad le causa a una mujer, ¿verdad? Entonces, para hacer videos de ese contenido, de ese tipo de contenido, le fue obviamente bien chocante, le dieron varias oportunidades, pero lo acabaron botando de la escuela de medicina la semana del match. Imagínense, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? Dentro de lo que hagamos, nunca debemos, en el contenido que damos, hablar de pacientes, hacer bromas de pacientes, ¿verdad? Uno puede pensar que algo es gracioso, pero los pacientes, la mayoría de los que nos ven en las redes son pacientes, no son otros médicos. Uno tiene que ser bien respetuoso en ese sentido, como tal, y no hablar no hacer fun de parte del cuerpo del paciente y no relajar al paciente en general, porque básicamente los pacientes son por lo que nosotros estamos aquí. Y pues en ese sentido, pues el tipo de comedia que uno vaya a hacer, si va a hacer algo de esa naturaleza, que no es lo que yo hago, nunca debemos mofarnos de los pacientes como tal. Entonces,
a veces uno de los temas que más ven en las redes son las famosas descargas, que la persona está bien molesta y dice una descarga tremenda. Si no lo tienen que hacer, no lo hagan. Como tal, porque las descargas también, de nuevo, uno puede estar bien pasional en el momento y subió algo y sabe que lo que está en internet está ahí para siempre. So, si uno está muy pasional, muy molesto por algo, tal vez buscar otro mecanismo, o si lo vamos a hacer, o si vamos a hablar de algo que nos preocupa como tal, pues hacerlo cuando estemos más calmados como tal. Tratar, si va a recomendar algo, primero hablar, evitar los temas controversiales, nunca mofar de los pacientes, porque aparte a que no es la razón que estamos aquí como tal, nosotros y la razón de lo que ustedes están estudiando, puede tener consecuencias negativas para nosotros. Imagínate, esta persona, ¿verdad? El día antes, que la semana de marzo te votan de la escuela de medicina está un poco fuerte, tú sabes. Y en ese sentido, y lo más importante también, nunca se sientan que you don't belong, ¿verdad? O que porque no tienes 20 bachilleratos en algo o 3 doctorados que no puedes hablar de algo, pues todos podemos aportar algo. Siempre, siempre como tal, hablar dentro de lo que está nuestras expertise como tal. Y pues si vamos a hablar de algo que tal vez no somos expertos en eso, pues uno lo menciona. Yo cuando voy a hablar de un tema que no es de mi especialidad, yo digo, voy a explicar esto. Como yo tengo facilidad para explicar, voy a explicarlo desde un punto de vista de medicina general, no estoy hablando como un experto. So, siempre hacer eso. So, mientras más videos haga mejor, ¿verdad? Y es algo que hace falta, como tal. Y hace falta gente joven, hace falta gente vieja también como yo que lo siga haciendo, ¿verdad? Pero bien importante que no se sientan que no pertenecen y que desde premédica, después de medicina en adelante, con el contenido de salud es importante porque por cada uno de nosotros haciendo contenido hay 10 personas haciendo cosas negativas. O mientras más personas lo hagan mejor, y pues como todo, van a haber veces que uno hace videos bien elaborados que nadie les interesa, ¿vale? Y que uno lo sube orgulloso y ve que nadie le da like. Ya, ok, eso pasa. ¿Ves? Y hay veces que uno hace un video en el carro entre pacientes y ese fue el que se fue viral. Sí, se puede decir, o sea que uno nunca sabe, ¿verdad? Ya yo lo veo divertido porque yo no sé cuál va a ser el video que va a gustar. A veces el que me fajé, nadie le gustó y el que yo lo hice entre pacientes, ese fue el que les interesó. You never know. Y a veces el internet es medio impredecible de esa manera. Ah, no sé, Y, fíjate. Al principio, cuando hice los primeros bien elaborados, yo estaba tan orgulloso y los subí. Y cuando vi nada, yo dije, "Ya". O sea, eso va a pasar, como tal. Eso le va a pasar. mm, So, cuando haga su contenido, teniendo en cuenta que van a haber veces que te vas a esforzar mucho y este no fue el que le tocó la fibra a nadie. Y el que tú menos pensabas, ¿verdad? El que menos pensaba, ese fue el que fue. sí, como que era el hecho de que uno se atreva a entrar a ese mundo, que uno tiene que tener mucho cuidado con lo que uno dice, Claro. porque muy bien habías dicho que muchos pacientes entonces, o personas regulares como hasta yo, otros profesionales también se pasan viendo las redes sociales, así que es como que no importa si eres joven, si eres ya adulto, si usted tiene el conocimiento y se atreva entonces a entrar a esta guerra de misinformation que hay por aquí, pues todo vale. Y lo otro importante también, más aparte, ¿verdad? Van a ver, gracias a Dios, entre otras, en mi experiencia con los internet trolls, que son gente que viene a chaval por chaval, son pocas. Tratar de, si alguien está en su red y le escribe algo que suena que algo bien negativo, lo mejor es ignorar a la persona. Lo bueno es que lo puedes darle a al comentario y borrarlo. Y no entrar en estos dimes y diretes de comentarios, porque usualmente eso es lo que la persona está buscando. Como tal. A mí me han escrito a veces unas cosas que yo digo, ya, pero porque cuando busco a la persona, ya este es alguien que está buscando atención. Y no caer en esa trampa, porque en esos dimes y diretes, entonces uno puede decir algo negativo y a lo mejor la otra persona no tiene nada que perder, pero uno sí tiene mucho que perder. Eso no va a hacer eso. Veo que aquí Sí. alguien puso Juan Piñero, Daneri, me dice aquí que mucha información promoviendo la creatina monohidrata para temas de fitness cognitivo, pero el lema sobre el tema vi que puede tener parte negativa. Ok, es una muy buena pregunta, porque de hecho, yo mismo tomo 5 gramos todos los días, como tal. Y uno de los mitos más grandes que hay, y es un mito que lamentablemente, por eso posiblemente hasta los mismos médicos están promoviendo, están perpetuando el mito de que la creatina hace daño a los riñones, y no es el caso. Lo que ocurre es que lo que usamos para medir la función renal es la creatinina, es el laboratorio de sangre. Y la creatina es un precursor de la creatinina. So, básicamente, al utilizarla y al metabolizarse, nuestra creatinina en sangre va a subir en el laboratorio artificialmente, porque básicamente le estamos subiendo el marcador. Pero eso no quiere decir que nuestros riñones se van a afectar. Está bien estudiada y básicamente no tiene efecto negativo sobre los riñones como tal. Cuando el paciente que usa creatina, si tenemos que medirle la función renal, usamos un laboratorio que se llama cistatina C, que entonces bypassea ese efecto del laboratorio y nos estima la función renal si hay duda. Pero básicamente, si uno se hidrata bien y lo toma las cantidades indicadas,
no hay ninguna evidencia verdadera que causa problemas de los riñones, a pesar que es un mito que se ha seguido perpetuando. Y yo creo que de los más que yo he hecho videos ha sido sobre eso, y es porque y la creatina también se está utilizando ahora para temas de cognición, pérdida de memoria, hasta para depresión. So, definitivamente, el riesgo sobre los riñones es algo que está understated. Si el paciente renal con enfermedad renal avanzada tiene que consultar con su médico porque los pacientes con enfermedad renal avanzada, la creatina inicialmente va a hacer que retenga un poco de líquido en las piernas, que es transitorio. Pero el paciente renal, como retención de líquido puede ser un problema, tiene que tener un poquito de cuidado. En ese sentido, pero usualmente eso es transitorio y no quiere decir que no lo puedo utilizar. Cuando la pregunta, mi opinión profesional es que se puede utilizar. Yo mismo lo uso, eso no es problema. Sí. ¿Bueno, alguna otra duda, pregunta? Porque yo, por lo menos ya yo hice las mías más importantes, de verdad. No, claro, Mira, aquí dieron gracias. no, seguro, bonito. Para lo que ustedes necesiten de mí, tenemos el trabajo que ustedes hacen es excelente, ¿verdad? Y sé que y sigan orientando estudiantes, que esto es lo más que hace falta, porque ya hubiera querido yo que en mi tiempo que hubiera un programa como el de ustedes para poder uno guiarse, ¿verdad? Porque entonces uno tal vez hubiera tomado otras decisiones. Definitivamente, muchas felicidades por eso. Muchas gracias. Yo estoy todavía estuve en la misma posición de que es como que gracias como que a que doctores se metieran en las redes sociales o a estudiantes también, pues yo me pude orientar en este camino también, porque yo no tengo a nadie, no conozco a nadie. Así que se me decía bien difícil saber por dónde empezar, qué es el mundo de la medicina, porque puedo tener una idea general, pero a lo mejor no sé, no sabía que habían tantas especialidades o subespecialidades o áreas que puedo explorar. Así que, este, muchas gracias, de verdad. No, gracias a ustedes, ¿verdad? Y gracias por la invitación, espero que les haya gustado, ¿verdad? Pues cualquier cosa que necesiten, estamos a la orden de siempre. Exacto. Y a los que van a estudiar Palenca y los que están en ese proceso, como yo le dije a mi hijo en su momento dado, como tal, van a escuchar cosas negativas. En este momento ustedes solamente tienen que tener oídos solamente para cosas positivas. Si alguien le dice, lo trata de sentir que you don't belong, o algún profesor o lo que sea, dice, yo estudié, yo no pude, ¿verdad? Lo que ustedes quieren hacer, la mayoría de las personas no lo logran, pero yo sé que todos ustedes lo pueden lograr como tal. En ese sentido, como tal. Y pues todo, si en su proceso de formación escuchan cosas negativas, como que you don't belong, o tú no vas a poder, o con esas notas tú no vas a entrar a tal, bien eso. O sea, en este momento solamente positivo en adelante, no escuchen nada negativo, y porque es lo más importante, porque lamentablemente hay personas que no pudieron lograr lo que ustedes están emprendiendo, y en ese sentido, como tal, pues les van a tratar de desalentar. So, ustedes enfocados siempre y nunca piensen que ustedes no don't belong, como tal. Y mira, ahí en cómo lo pueden contactar, le preguntaron cómo lo pueden contactar. Ok, si tiene, bueno, nuestra clínica, si no te tienen para apuntar, ¿verdad? El número es 787-366-5040. También en la página mía de Instagram, que la joven lo puede compartir, ¿verdad? Me pueden escribir por ahí, yo veo todos mis mensajes, ¿verdad? A los que son de ustedes yo los contesto, a los que son de alguien troleando no los contesto, pero a los de ustedes sí los contesto como tal. Es al doctor alcalde MD, Oh. ¿verdad? Eso estoy apuntando a la de nuestra página, que a veces ahí los tengo anotados, y voy a anotar el de usted ahora mismo. Doctor, Alcalde MD. hey, ahí está el doctor, que cualquier cosa, como que Me puede escribir, yo veo todos los mensajes como tal, a veces llega mucho, pero los verifico, ¿verdad? Pero si no es alguien diciendo cosas negativas, posiblemente voy a contestar, se no se preocupe. eventualmente llegas, eso es lo importante. No, no, claro que sí, claro que sí. Y contesto bastante rápido como tal. Sí, déjame ir parando la grabación.